Solo una vez por siglo nace un mono hembra que puede competir por la posición de liderazgo en su manada. Los investigadores dicen que no es posible, casi nunca ocurre en la naturaleza. Es demasiado complicado y, sin embargo, logra su objetivo. Incluso después de casi ser asesinada por las garras y colmillos del líder de la manada, ¿cómo lo logra? Te lo contamos. La mirada hosca y directa, la postura amenazante, la arrogancia. Este es el macho alfa y siempre es el primero en comer. Nadie se atreve a tocar su comida antes que él. A su lado, otro macho empieza a comer, vacilante e incluso tímido. Es el segundo después del alfa. Su comportamiento está justificado. El líder no debe sentirse amenazado. Todos los demás macacos, por muchos que sean, se ven obligados a sentarse y mirar, esperar, porque cada acontecimiento en la vida de estos animales sucede según una estricta jerarquía. Cada uno de los macacos debe conocer su lugar. La desobediencia se castiga inmediatamente, severamente. Nadie se atreve a romper el orden establecido, y solo luchas sangrientas pueden derrocar a un alfa, para que su lugar en el trono sea ocupado por otro. Conoce a nuestra protagonista. Su madre no tiene la posición más alta en la manada de macacos, lo que significa que no puede contar con buena comida. Así que mientras todo el rebaño se turna para comer la jugosa fruta, la madre de la heroína busca raíces en el suelo, porque sabe que no conseguirá fruta. Solo podrá elegir un lugar para descansar cuando los de mayor rango estén asentados. No hay consuelo, ni siquiera debería acercarse a los monos de rango superior. Y desde luego no es una prioridad a la hora de acicalarse, un importante componente social de la sociedad macaca. En resumen, un destino poco envidiable. Pero la situación de nuestra heroína es aún peor. En el momento en que nació, la hembra se situó un peldaño por debajo de su madre. Y eso no significa nada bueno. Los parientes no solo se llevan la mejor comida, incluso pueden permitirse intimidar a nuestra heroína si se aburren demasiado, por ejemplo. Suena horrible, pero en realidad es bastante común en la sociedad simia. Los individuos de rango inferior se encuentran regularmente con este comportamiento. Los simios de rango superior, por ejemplo, pueden hacer muecas y gestos amenazadores en su dirección. ¿Por qué? Como ya he dicho, para animarse, o para reafirmar su ya elevado estatus. Pero la falta de comida y el desagradable comportamiento de los otros macacos es solo una parte del problema. Poco después del nacimiento de nuestra heroína, en la manada reina un ambiente sombrío. El ambiente es tenso, el miedo está en el aire, y la heroína no tiene nada que ver con ello. Simplemente todos están demasiado asustados por el cambio de líder. El antiguo alfa ha sido sustituido por uno nuevo. Mire por donde mire, todos los monos intentan mostrarle su sumisión frunciendo los labios y chasqueando los dientes. Esta es la única manera de evitar el conflicto y la muerte, por cierto. Nuestra heroína es demasiado joven para comprender lo que está ocurriendo. No se da cuenta de lo que significa la atención del alfa, pero siente el miedo de su madre, y ese miedo está justificado. En un momento dado, el nuevo alfa arremete contra la pequeña para matarla. El macho tiene la fuerza, la velocidad y la experiencia de su lado, así que atrapa a nuestra heroína muy rápidamente y su madre no puede hacer nada. Pero en el último momento, la pequeña consigue liberarse, huir y esconderse. Es una suerte increíble de la que no todos los cachorros pueden presumir, porque matar a las crías es una práctica habitual en las poblaciones de macacos. Suelen hacerlo los machos, que son intrínsecamente más agresivos que las hembras. La mayoría de los ataques se producen a cachorros muy jóvenes, aún no destetados, y casi siempre en el periodo previo al apareamiento y al principio de la temporada. La razón no es que los machos teman por su rango, no están preocupados por los recursos, e incluso el canibalismo no puede explicar estos ataques. Se trata de cómo funciona la selección sexual. La principal tarea de los macacos, como la de otros animales, es dejar descendencia. Durante la época de cría, las hembras se aparean con varios machos, pero no pueden quedarse preñadas si ya tienen un cachorro pequeño. Y como esto interfiere en la tarea principal, los machos intentan liberar a las hembras de crías ajenas para que estén listas para volver a quedarse preñadas lo antes posible. Nada personal, solo las reglas de la reproducción. Si las crías tienen más de cierta edad, la mayoría de las veces los machos no las tocan porque esas crías no
no les molestan. Los alfas adultos que llevan mucho tiempo liderando la manada tampoco suelen malgastar energía matando cachorros. Pero volvamos a nuestra heroína. El alfa de su manada ha sido sustituido, pero ella tiene la suerte de escapar y esconderse. Solo que lo peor está por llegar, porque el macho ha conseguido arañarla, y tan mal que se le ha formado una herida abierta en la cabeza. Para un animal tan pequeño, una herida así significa estar al borde de la muerte. Nuestra heroína sobrevivió, pero ahora se siente muy mal. Las condiciones en las que viven los macacos no son adecuadas para tratar este tipo de heridas. El riesgo de infección es muy alto. Las crías de primates suelen morir por estas heridas si no reciben ayuda a tiempo, y esa ayuda debe venir de los humanos. En 2016 se encontró una cría de babuino que había perdido a su madre. El cachorro también estaba herido en la cabeza y era una herida abierta, fractura de cráneo y todo eso. Para salvar al cachorro de infecciones y contaminación, a la gente se le ocurrió hacerle una especie de casco acolchado. El cachorro lo llevó puesto hasta que se recuperó del todo. Pero nuestra heroína también tuvo suerte aquí. Resultó ser lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la herida que le infligió el alfa, sin ninguna ayuda humana. No hubo infección, la herida no se inflamó y se curó poco a poco. El peligro había pasado. Sin embargo, esta fue solo una de las pruebas en el viaje de nuestra heroína. Tan pronto como se sobrepuso a su herida, le esperaba una nueva sorpresa desagradable. Otra hembra se acercó y simplemente se llevó a nuestra heroína lejos de su madre, porque a esta hembra le dio la gana. Sí, era una hembra de rango superior, así que la madre de nuestra heroína no pudo hacer mucho al respecto. En cualquier otra situación, por supuesto, cualquier otra madre se habría apresurado a defender a su hija, pero las normas de comportamiento dentro de la jerarquía de los macacos son demasiado estrictas. La madre de nuestra heroína no podía atacar a la secuestradora, porque sabía que entonces ella misma sería atacada por todos los demás miembros de la manada. Así que la hembra más joven y privilegiada se lleva a nuestra heroína, y su propia madre se queda en estado de shock. No sabe qué hacer. No pudo llevarse al cachorro por la fuerza. Tampoco lo entregarán así como así. Solo le queda seguir a la secuestradora y esperar lo mejor. Excepto que no hay garantías de que ocurra lo mejor. Hace calor. El cachorro necesita beber leche de vez en cuando o puede deshidratarse. Esto es algo que ocurre a nivel instintivo. Así que nuestra heroína intenta beber leche de su madre adoptiva, pero su cuerpo no produce leche. La secuestradora es físicamente incapaz de cuidar del cachorro. Lo quiera o no, su cuerpo no está preparado para ello. En realidad, este hecho ha desconcertado a los científicos durante mucho tiempo. A algunas monas simplemente les encanta secuestrar crías de otras monas, a pesar de que a menudo son incapaces de cumplir las funciones de una madre. Esto es especialmente común entre las hembras de monos de alto rango y las madres de bajo rango y sus cachorros. Sí, son sobre todo los primates privilegiados los que roban. Se conocen muchos casos de este tipo, sobre todo en India y China. Literalmente cada vez que una hembra da a luz, existe la posibilidad de que su cría sea robada por otra. ¿Cuál parece ser el motivo? Los científicos creen que hay varias razones. Algunos monos lo hacen por simple curiosidad, por el deseo de jugar a madre e hija, cuando aún no han tenido sus propios hijos. No es casualidad que la secuestradora de nuestra heroína sea más joven que su madre. Otra razón para este robo de cachorros es el control de la población y el deseo de ganar poder. Desde una perspectiva humana, teniendo en cuenta cómo vivirías con un rango bajo, probablemente haría cosas peores. Bueno, escribe en los comentarios qué harías si estuvieras en la piel de estos monos. Es muy interesante de leer. Y las madres monas no intentan arrebatar por la fuerza a sus crías a las secuestradoras, a pesar de que el secuestro amenaza a las crías con la muerte. Los investigadores han recogido algunos datos y parece que el riesgo potencial de daño para la madre o la cría en caso de conflicto violento con la secuestradora explica por qué las madres prefieren no intervenir. En cualquier caso, no intentan llevarse a sus cachorros por la fuerza. Pero incluso cuando una madre intenta salvar a su cría sin entrar en conflicto, puede acabar trágicamente. En una ocasión, unos investigadores observaron a dos madres peleándose por una cría durante 10 semanas. Empezó como de costumbre. La hembra más joven y de mayor rango secuestró a la cría. Intentó cuidarla, pero no pudo porque no sabía cómo hacerlo. La madre biológica hizo todo lo posible por ayudar a su cría. Así que, en efecto, fueron comadres. Sin embargo, la secuestradora estorbaba demasiado. El cachorro no recibía suficientes nutrientes, debilitándose poco a poco. El resultado es triste pero esperado. La cría murió.
Pero lo que nos interesa es la conclusión a la que los investigadores llegaron después. La secuestradora no intentó matar al cachorro deliberadamente. Observaron que, por su parte, dedicó mucha atención y recursos, pero físicamente no pudo dar al cachorro lo que necesitaba. Sin embargo, la secuestradora simplemente no se dio cuenta de ello. No me extrañaría que estuviera disgustada o incluso sorprendida por este final. A veces los cachorros tienen mucha suerte. La secuestradora de nuestra heroína se aburrió rápidamente del juego madre-hija. Dejó sola a la bebé y la madre se la llevó. El peligro había pasado de nuevo. Parece que nuestra heroína nació bajo una estrella mono de la suerte. Finalmente creció lo suficiente. Llegó a la pubertad y sintió su poder. La posición de la madre de nuestra heroína ha cambiado un poco desde entonces, pero la propia heroína, habiendo crecido, decidió que no quería conformarse con menos. Después de todo, durante mucho tiempo no recibió la mejor comida, no durmió en el mejor lugar. Algunos miembros de la manada están dispuestos a soportar esta situación, pero no nuestra heroína. Y lo que hizo a continuación me dejó alucinado. Después de elegir un buen día, sopesando los pros y los contras, desafió a su madre. Gracias a su juventud, fuerza y agilidad, la heroína ganó y así pudo ocupar su lugar. Y aquí quizás sea un buen momento para profundizar en la jerarquía dentro de la sociedad de los primates. Las 23 especies de macacos viven en complejas estructuras sociales y jerarquías construidas en torno a machos y hembras dominantes. Los monos de alto rango, de hecho, viven la vida de sus sueños. Reciben mucha atención, pueden mostrarse agresivos con cualquiera, pero no necesitan gastar recursos. Es decir, ellos mismos no prestan atención a nadie en particular, y nadie se atreve a mostrar agresividad hacia ellos. Simplemente están en la cima, ganadores en la vida. Por eso los monos de alto rango tienen incluso mejores sistemas inmunológicos que el resto de los monos. Además, como puedes imaginar, tienen la mejor comida y los mejores lugares para descansar. Puede llegar hasta algo absurdo. Por ejemplo, si un mono de rango inferior en la cadena social comiera bayas y a un mono de rango superior no le quedara ninguna, el mono de rango superior podría simplemente quitarle las bayas de la boca al otro mono. Pero, ¿por qué los monos de menor rango aguantan todo esto? ¿No es más fácil abandonar el grupo y vivir por su cuenta con acceso a comida y refugio? Pues bien, los investigadores analizaron todo esto y se dieron cuenta de que para los subordinados o macacos de bajo rango, vivir en grupo es en realidad menos ventajoso que para los macacos de alto rango. ¡Qué sorpresa! Y sin embargo, no abandonan el grupo, lo que significa que incluso esa posición en el grupo les da más posibilidades de sobrevivir y continuar que estar solos. Tras investigar un poco más, los científicos han descubierto que estar en una comunidad alarga la vida del macaco. Incluso establecieron una correlación. Cada pariente hembra adicional en un grupo social reduce en un 2,3% las posibilidades de que un macaco hembra de mediana edad muera en el plazo de un año, en comparación con sus congéneres con menos parientes. Así pues, resulta que los vínculos sociales débiles, o un número reducido de ellos, siguen siendo mejores que la ausencia total de vínculos sociales. En cierto modo, los macacos no tienen elección. Bueno, quiero decir, ellos tienen una opción, pero es la vida o la muerte. Yo no lo llamaría una elección. El lugar en la jerarquía puede cambiarse, pero eso depende del género. Los machos abandonan su grupo familiar cuando alcanzan la madurez sexual, es decir, entre los 5 y los 8 años. Después, a veces tras vivir un poco por su cuenta, se unen a un nuevo grupo. Cuando lo hacen, se pone en marcha una especie de temporizador, del que solo los propios monos son conscientes. Cuanto más tiempo pasan en el grupo, más alto es el rango del macho. Poco a poco, la posición del recién llegado mejora, por así decirlo, por antigüedad. Y por supuesto, se puede llegar más alto con la ayuda de peleas violentas. Cuando un macaco de rango inferior derrota a otro de rango superior en una pelea, ocupa su lugar. Para las hembras las cosas son un poco diferentes. Suelen heredar un rango justo por debajo del de su madre y rara vez abandonan el grupo en el que nacieron. Normalmente el máximo al que llegan las hembras es el lugar de su madre, es decir, suben un nivel. La amistad con una hembra de alto rango también puede hacer subir a una hembra de bajo rango, pero la mayoría se conforma con su lugar. Ni siquiera intentan cambiar nada. Pero no nuestra heroína. No le bastaba con ocupar el lugar de su madre. Decidió llegar aún más alto.
Poco a poco, nuestra heroína se convirtió en la líder entre las hembras de su grupo. Tras tomar el mando, se volvió cada vez más segura de sí misma, casi arrogante, caminando con la cola levantada. Un comportamiento poco común entre las hembras, y desafiaba constantemente a más y más macacos, ganando siempre. Un par de años después, pocos se atrevían a desafiar a nuestra heroína. En realidad, cuando eres un macaco que vive en la naturaleza, donde tienes que buscar comida constantemente y cuidar de tu seguridad, tienes a tu alrededor el campo de entrenamiento perfecto. Nuestra heroína apenas se entrenaba, pero crecía, haciéndose más fuerte y más rápida cada año. Tenía que ser ágil, y las constantes peleas en su camino hacia la cima de la pirámide social la endurecieron aún más. Y así, finalmente nuestra heroína se hizo lo bastante fuerte para luchar contra los 3 adversarios más importantes. El primero era el macho que ocupaba el tercer rango, y no iba a rendirse sin luchar, como la mayoría de los demás machos. Preferían no meterse con nuestra heroína, pero este parecía dispuesto a enfrentarse a ella. Sin embargo, eso no le sirvió de nada. Nuestra heroína le atacó por la espalda, y tras una breve refriega, este no tuvo más remedio que salir corriendo. En general, la situación con los machos y las hembras luchando es bastante interesante. Dado que los primates machos suelen ser más grandes, no es de extrañar que en muchas especies sean más altos que las hembras. Pero entonces, ¿cómo es posible que la hembra gane la pelea con los machos una y otra vez? El estudio descubrió que las hembras tienen más probabilidades de dominar en los grupos en los que los machos las superen en número. Suena extraño, pero no se trata de fuerza y tamaño, se trata de probabilidades. Supongamos que una hembra gana una pelea por pura casualidad. Después de eso, por supuesto, se vuelve confiada. ¿Y quién no estaría confiado en su lugar? Una hembra sí se mete más a menudo en nuevas peleas, y esto puramente estadístico le ayuda a ganar aún más. Y cuando hay muchos machos en el grupo, la hembra tiene más oportunidades de interactuar con ellos. Como resultado, las posibilidades de derrotar a un macho aumentan. Además, cuando hay muchos machos, estos compiten mucho entre sí. La agresividad de los machos es más intensa que la de las hembras. Por eso, en esos grupos, los machos pierden entre sí más a menudo. Y a las hembras les resulta más fácil derrotar a esos perdedores, porque su moral ya está minada. Pero volvamos a nuestra heroína. El siguiente oponente era un macho, que hasta hace poco había sido su compañero de apareamiento. También era el hermano del actual macho alfa. Sí, ese es el tipo de pasión que hay en la comunidad macaca. Pero nuestra heroína todavía no estaba asustada. En realidad, era su ex compañero quien estaba asustado. Enfrentado a una hembra formidable, ni siquiera luchó de verdad y cedió, reconociendo la supremacía de ella. En el camino de nuestra heroína solo quedaba un oponente, y el último objetivo. Pero, ¿qué tiene de especial nuestra hembra? ¿Por qué incluso los machos de alto rango retroceden ante su presión? Todo tiene que ver con el carácter. No es ningún secreto que los animales tienen sus propias personalidades únicas. De hecho, no hay 2 macacos idénticos en el planeta. Igual que no hay 2 personas idénticas. Ese era el secreto de nuestra heroína. Tenía un carácter muy combativo. Como ya he dicho, tras derrotar a su madre y convertirse en la líder de las hembras, adquirió confianza en sí misma y empezó a comportarse de forma muy dominante. ¿Recuerdas que tenía cola arriba y todo eso? Ese suele ser un comportamiento de liderazgo que solo se encuentra en los machos. Y cuanto más alto era el rango que adquiría nuestra macaca, más genial se comportaba. La heroína no solo caminaba a menudo con la cola levantada, sino que también sacudía las ramas de los árboles con el cuerpo. Los expertos incluso han llegado a creer que su comportamiento no difiere en absoluto del de los machos dominantes. Basándome en esto, creo que hay 2 razones por las que el macho no se enzarzó en una pelea con nuestra heroína, y muy probablemente ambas funcionaron. En primer lugar, la hembra simplemente le abrumó con su confianza. Se comportó de forma tan dominante que él decidió no poner a prueba su suerte. Sí, simplemente estaba asustado. Además, el macho debió verla derrotar a sus otros rivales, así que debió darse cuenta de que era una hembra muy fuerte. Cualquiera se habría dado cuenta en realidad. En segundo lugar, tenía muy poco que perder. Después de todo, ¿qué había cambiado? Había bajado de rango 2 a rango 3, y no había mucha diferencia entre esos roles. Quiero decir, él es incluso más duro que los otros macacos del grupo, así que, ¿por qué correr un riesgo innecesario?
Y ahora, finalmente, es el momento de la batalla decisiva. El macho alfa es el oponente más importante en la vida de nuestra heroína, el que se interpuso entre ella y el trono. El experimentado macaco, que era el alfa desde hacía varios años, había asumido el liderazgo cuando nuestra heroína apenas había nacido. Sí, fue él quien casi la mata. Qué curiosa es la vida, ¿no? El bosque se paralizó. Todos los miembros de la manada se callaron y solo observaron mientras los oponentes se enfrentaban. Lo viejo contra lo nuevo. La tradición contra una tenacidad increíble. Parecía que ahora algo increíblemente importante, casi fatídico, iba a suceder. Y entonces los animales se abalanzaron el uno sobre el otro. El macho experimentado era más grande y más fuerte. Había pasado por muchas peleas para hacerse con su puesto de alfa, y por tanto no iba a cederlo por nada. Pero nuestra heroína tardó demasiado en alcanzar su objetivo. Los gritos y gruñidos resonaron en los oídos. Y entonces se acabó. A pesar de la experiencia del macho alfa, nuestra heroína era más fuerte y valiente que él. Ella había ganado. Ningún otro macaco de la manada podía hacerle frente. Nuestra heroína había llegado a lo más alto. Aunque puede parecer que hizo algo poco posible y que nos lo hemos inventado todo, las hembras alfa existen en el mundo de los macacos. Sí, es raro, pero es real. Hace un par de años, una macaca japonesa de 9 años de una reserva del sur de Japón demostró a la gente cómo se hace. Derrocó por la fuerza al macho alfa de su tropa y se convirtió en la primera líder femenina en los 70 años de historia de la reserva. Tras su acceso al trono, la macaca llamada Yakei se convirtió en la líder de una tropa de 677 individuos. 677 macacos. Es una cifra irreal. Es decir, no se ha cruzado con 10 macacos y ha sido feliz con eso. No, Yakei se ha convertido en la líder de una enorme manada. No, estoy realmente impresionado. El ascenso de Yakei al estatus de hembra alfa ha sorprendido a los científicos. Se cree que en toda la historia de las observaciones humanas de macacos japoneses, algo así solo ha ocurrido un par de veces. Pero no creas que los científicos le han atribuido el estatus de Yakei en vano. El personal de la reserva realizó lo que se conoce como la prueba del cacahuete, para averiguar quién de la manada es realmente el alfa. Dieron cacahuetes a los macacos y vieron quién se los comía primero. Los machos y las hembras se apartaron para dejar que Yakei comiera primero, como un verdadero alfa. En resumen, no hay duda. Pero la vida en la naturaleza es una lucha constante, y por eso la historia de nuestra heroína no terminó con su victoria sobre el alfa. Solo unas semanas después de ocupar el trono, ha comenzado la temporada de apareamiento. En temporadas de apareamiento anteriores, nuestra heroína se había apareado con un macho que ocupaba el 6º lugar en la tropa. Sin embargo, de repente, después de que la heroína se convirtiera en alfa, el macho perdió interés en ella. Al mismo tiempo, otro macho, que ocupaba el 5º rango en la tropa, intentó ganarse el interés de nuestra heroína, pero ahora ella se quedó desinteresada. Los observadores, en toda esta historia había testigos, pensaron que se trataba de simple simpatía unilateral. Pero entonces la habitual antipatía de la heroína hacia el macho pareció convertirse en ¿miedo? Nuestro macaco mostró al 5º macho una expresión facial característica de los individuos subordinados. También se llama mueca de miedo. Además, los investigadores observaron que el 5º macho empujaba a nuestra heroína para conseguir comida. Sin embargo, no está muy claro qué ocurrió exactamente después de todo y cuál es el significado de lo sucedido. Aparentemente, el 5º macho dominaba a la hembra alfa, pero esto podría significar varias cosas. Primera opción: nuestra heroína perdió su poder muy rápidamente antes de que los observadores lo vieran. La segunda opción: este extraño comportamiento es solo una forma de mostrar desagrado. Así que nuestra heroína demuestra que no quiere aparearse con este macho en particular. Y hay que decir que los expertos creen más en la segunda versión. Nuestra heroína está bien metida en su papel y, sin embargo, es probable que se enfrente a muchas dificultades. El reinado de un alfa puede durar desde unos meses hasta más de una década. Pero la primera temporada de apareamiento puede marcar la diferencia en la manada.
Cuando llega, suele caldear los ánimos de la comunidad de macacos. Todo el mundo empieza a competir con los demás, las tensiones aumentan. En este ambiente puede pasar cualquier cosa, y muy deprisa. Solo el tiempo dirá si nuestra heroína es capaz de mantenerse en el trono. Aunque Steve y yo pensamos que su hazaña es un acontecimiento tan increíble en el mundo de los monos que es poco probable que renuncie a su estatus de alfa tan fácilmente. ¡Hasta luego!